Por eso hoy quiero mostrarte que hoy podamos aprender juntos acerca de qué características, qué requisitos tuvo esa generación que entró a la tierra prometida. Porque yo no sé tú, pero yo sí quiero llegar a la tierra prometida, amén. Así que vamos a ver un poco de esto, ¿verdad? Y quiero decirte que el primer requisito es carácter. Di conmigo, carácter. Dios está buscando una generación de carácter. Y justo hoy aprendimos acerca del carácter. Y practicábamos en la academia, ¿verdad? Que el carácter es eso que tenemos tú y yo que formar para poder darle frente a las adversidades. El carácter no es el que más grite, el carácter no es ese que se enoja, ¿verdad? Porque a veces hemos escuchado eso de que qué mal carácter tiene esa persona, ¿verdad? O qué carácter tan fuerte tiene, y pensamos que carácter es el que más grita, el que más pelea, el que más avienta cosas, pero esos son solamente sinónimos de caracteres débiles, ¿verdad? Tiene un temperamento horrible, pero un carácter bien débil que no se puede dominar a sí mismo. Pero una persona de carácter es una persona que, sin importar las circunstancias ni lo que te está rodeando, tú te mantienes en el mismo lugar, te mantienes en la misma visión, las cosas no te mueven, no fluctúas de acuerdo a lo que está sucediendo, sino que te mantienes firme. Y el primer requisito para que tú puedas alcanzar esa visión para ti, para tu familia, para tu trabajo, para tu vida, es ser una persona de carácter. Y quiero leerte la palabra Josué 1:1 y dice lo siguiente: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, y como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Sigue diciendo: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Quiero preguntarte, ¿qué fue lo que más escuchaste que se repetía en esto que leímos? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esta declaración de Dios a Josué en el capítulo 1, verso del 1 al 9, es una declaración de carácter. Di conmigo, carácter. Dios sabía que una persona sin carácter no iba a poder ser un buen líder, pero también sabía Dios que una persona sin carácter no iba a poder conquistar la tierra que había prometido. Y sabes, hay promesas que Dios te ha dado a ti, hay promesas que Dios ha dado a tu vida, pero que no las has podido conseguir ni conquistar por falta de carácter. Porque muchas veces tenemos una promesa, tenemos algo que sabemos que Dios nos va a entregar, pero a la primera dificultad nos rendimos. Al primer problema nos detenemos. A la primera situación que requiere que yo me esfuerce, ya no me quiero esforzar. A veces pensamos, ¿verdad? Ya Dios prometió algo, yo aquí en mi hamaca me acuesto y las promesas van a llegar solas a mí. Pero yo quiero que sepas que no es así. Tú tienes que esforzarte, tienes que ser valiente, tienes que enfrentarte a los problemas y dificultades para poder conquistar, amén. Yo quiero que sepas algo. Este pueblo tenía que cruzar no solamente el río, no solamente el desierto, sino tenía que entrar a una tierra donde ya había personas. Tenía que entrar a unas guerras, tenía que entrar a enfrentamientos, tenía que entrar a batallas y tenían que esforzarse y ser valientes. Lo primero que tú tienes que saber es que cuando Dios te da una visión, van a haber dificultades, van a haber problemas, van a haber cosas que se van a interponer.
Dios te llama a poner un negocio y va a ser difícil poner el negocio. Vas a batallar, ¿verdad? Con el cliente, con el proveedor, con el empleado, con el gobierno, con el que te roba. Con todo mundo vas a batallar. Y lo único que te va a decir es esfuérzate y sé valiente. O en otras palabras, forma carácter. Personas con carácter débil son personas que dejan todo a medias. Dejaste el libro a medias, la universidad a medias, el trabajo a medias, el negocio a medias, la relación a medias, el hijo a medias. ¿Conoce gente así? ¿Por qué sea que el hijo está a medias? Pues porque el papá lo dejó a medias. Pero personas con carácter son personas que terminan lo que inician. Ninguna visión se puede alcanzar con personas débiles. Para poder alcanzar la visión para tu vida y la visión que Dios tiene para ti, necesitas personas de carácter, personas que se interpongan y que avancen y que venzan todo obstáculo en el nombre de Jesús. Amén. Si tienes ahí la siguiente, por favor, quiero que veas esto. Tener carácter es poder controlar tu interior. Tú quieres saber si una persona tiene carácter, ve cómo actúa en medio de las dificultades. Aprende de una persona que sabe controlarse en medio de todo. Que no importa lo que esté pasando, se mantiene sereno, tranquilo, en paz, que nada le quita la alegría. Te estoy diciendo algunas características, ¿verdad? Pero no significa que la persona no se sienta triste. No significa que no tengas miedo. Es más, en la palabra de Dios nos muestra que muchos de los que vemos ahí, ¿verdad? Tuvieron miedo, pero siempre el consejo de Dios es esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Tener miedo es humano. Tener miedo es algo que va a pasar, pero es algo que no te puede frenar. Tú tienes que interponerte a eso y tienes que aprender a controlar tu interior. Va a haber momentos en los que no te quieras levantar temprano. Va a haber momentos en los que no quieres hacer ejercicio. Momentos en los que no quieres hacer dieta. Momentos en los que no quieres trabajar. Momentos en los que ya no quieres aguantar al marido que tienes al lado. Momentos en que quieres dejar botados a los hijos. Esos momentos van a llegar a tu vida. Pero las personas de carácter son las que se interponen o vencen esos obstáculos, se vencen a sí mismos. Dice la palabra que mejor es dominarte a ti mismo que dominar una nación. Porque solamente los que se dominan a sí mismos pueden alcanzar las visiones que Dios tiene para ellos. Necesitamos ser esa generación que aprenda a controlarse, a dominarse y a avanzar en medio del miedo y de la dificultad. Solamente quien camina en medio del miedo y las dificultades puede alcanzar una visión. Amén. Así que, primer punto, carácter. El segundo punto es que hay que prepararse, y conmigo prepararse. Una visión solamente la podemos alcanzar preparándonos. No es cierto esas personas que piensan, ¿verdad?, que yo no me voy a preparar y las cosas van a llegar porque Dios las dijo. Dios está buscando personas preparadas. Si tú vas a la palabra te vas a dar cuenta que los discípulos de Jesús eran personas preparadas. No era cualquier persona. Tú puedes pensar, no, Pedro era un pescador. Tener un barco hace 2000 años no era de cualquier persona, hermano. Si hoy, ¿cuántos aquí tienen barco hoy? Levanta tu mano. Uy, nadie. Estás más fregado que Pedro hace 2000 años. No sé si me explico con eso. Tener un barco hace 2000 años no estaba aquí a la vuelta. Era una persona que tal vez no tenía los estudios teológicos que otros, pero una persona preparada en su ramo que se esforzaba. Y hermano, yo no sé tú, pero yo me subí a esas lanchitas para ir a pescar ahorita y me da miedo. Tú ves las olas, se hace así, terminas a la media hora vomitando. Está bravo eso, pues. Subirte hace 2000 años a una barquita que saber cómo la hacían, con palitos. No, eso sí estaba bravo, hermano. Tenía que ser una persona de carácter para hacer eso. Tú puedes voltear a ver a Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos. Ser un cobrador de impuestos no es como ahorita que, estaba en el SAT, con Crima, mandando correos masivos a todos, fastidiando. No, ese hombre le cobraba impuestos a los de su misma pueblo, de su misma religión. Él era una persona que salió del pueblo de Dios, pero que empezó a trabajar para Roma cobrando impuestos ellos mismos. Era una persona que lo veían mal, que le cerraban las puertas en las narices, que si podían le metían el pie, y tuvo que ser una persona de carácter para hacer ese trabajo. Dios siempre busca personas de carácter y personas preparadas para su obra. Tú necesitas prepararte si quieres que Dios te suelte una visión grande para tu vida. Ve lo que dice ahí mismo en Josué. Sigue contando la historia del Josué 1, 10 y 11. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasen por en medio del campamento y manden al pueblo diciendo: preparen comida, porque dentro de 3 días pasaremos el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová nuestro Dios nos va a dar en posesión. Yo quiero que sepas algo. Dios le da una instrucción a Josué. Le dice: tienes que formar carácter. Pero lo siguiente que hace Josué es no aventarse a la aventura como loco. Que a algunos aquí así nos pasa, ¿verdad? Vienes, recibes una palabra y te avientas así. Ni sabes cómo lo vas a hacer, pero te avientas a lo loco.
Josué lo primero que hizo es, vamos a prepararnos. Dios nos va a entregar eso, pero hay que prepararse. Dios nos va a entregar un negocio, hay que prepararse en negocios. Dios te dio una palabra, ¿verdad? Que a lo mejor vas a ser un gran empresario exitoso, tienes que prepararte. Porque si mañana empiezas ese negocio sin preparación, va a quebrar el negocio. Es que Dios me dijo que voy a cantar en la alabanza, entra a clases de canto. Si no puedes llevar 1 año, 2 años, 5 años, todo el mundo te va a decir, Dios dice que vas a cantar y no cantas nada, ni en la regadera. Eso no va a funcionar nunca. Todo lo que tú vayas a hacer necesita preparación, amén. Y quiero que veas esta frase que me gustó demasiado cuando estaba preparando la prédica. La suerte aparece cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. O sea, en otras palabras, la suerte no existe. Personas preparadas se encuentran con oportunidades y logran el éxito. Porque hay veces que llega la oportunidad y tú no estás preparado. Y hay oportunidades que solo van a llegarte una vez en la vida. Y cuando la oportunidad toca la puerta, si tú no estás preparado, la oportunidad se va. Por eso es que tú tienes que ser una persona preparada. Para que cuando llegue la oportunidad, tú tomes la oportunidad y avances y conquistes y alcances todo lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Así que vamos a prepararnos. Tercer característica, renovación, renovarse. Todo aquel que quiere alcanzar una visión tiene que aprender a renovarse. Y no solamente una renovación de un momento, sino una renovación continua. Yo no sé, ¿verdad?, cómo lo viviste en la pandemia. Pero en la pandemia pudimos ver un montón de negocios que quebraron en la pandemia. Tal vez el tuyo fue uno de esos, no lo sé. Y muchos de los negocios llegaron a la quiebra en la pandemia porque no aprendieron a renovarse, porque no supieron en qué momento cambiar la estrategia, porque quisieron seguir haciendo negocio de la misma forma que antes de una pandemia. Vino la pandemia, negocios abrieron en pandemia y fueron muy exitosos. Acabó la pandemia y negocios que fueron exitosos en pandemia quebraron después de la pandemia. ¿Por qué? Porque quisieron seguir vendiendo como vendían en pandemia, en una época de post-pandemia. Negocios quisieron volver a regresar a como era antes de pandemia. Pero tienes que aprender algo. Todas las cosas están en constante cambio. Todas las cosas se transforman. Todas las cosas se modifican. Todas las cosas se mueven. Una característica de que algo tiene vida es que está en constante movimiento. Y si tú no te mueves, te vas a morir. Nada de lo que se quede estático puede avanzar a la visión que Dios tiene. Por eso es bien importante que aprendamos tú y yo a renovarnos todo el tiempo. Lo más importante que decía Jesús cuando llegaba a un lugar en sus prédicas era arrepiéntete, o en otras palabras, cambia tu mente, o en otras palabras, renuévate. Porque si tú no estás dispuesto a renovarte y a cambiar la manera de pensar y a cambiar la forma de trabajar y a cambiar la forma en la que haces las cosas para poder abrirte a lo nuevo y poder alcanzar todo lo que Dios tiene para ti, nunca vas a poder alcanzar esa visión. Solamente se alcanzan las visiones grandes y los sueños de Dios cuando somos personas que nos renovamos constantemente. Y ve lo que dice la palabra en Romanos 12:2. No nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice ahí, no te conformes a este siglo. O sea, no te conformes a este tiempo. No te conformes a la manera de pensar de este tiempo. No te conformes a lo que la gente de este tiempo ve, sino al contrario, transfórmate por la renovación de tu entendimiento. Y cuando tú te renueves, vas a ver la voluntad de Dios agradable y perfecta. Te voy a poner ejemplos. Personas visionarias son esas personas que no se conformaron a este siglo. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo. ¿Cuántos aquí tienen iPhone? Levanta tu mano si tienes iPhone. Casi la mitad, varios. Algunos empeñamos todo, ¿verdad?, por un iPhone. Algunos tenemos iPhone y no tenemos saldo. O tenemos iPhone. Yo quiero que sepas algo. Steve Jobs fue un visionario. Si él se hubiera conformado a lo que había en esa época, seguiríamos con el teléfono de ruedita. ¿Se acuerda alguien tuvo ese teléfono? ¿Ya? Agarrabas ese y se estiraba el elástico ese. 8, 4. Y después de que todos los números, ocupado. Y otra vez, 8, 4. Aquí hay un dolor de cabeza porque gente 9, 9, 9. O sea, 9 y regresa el 9. Horrible. Luego vino el internet. No sé si te acuerdas. Levantaba el teléfono de tu mamá. ¿Cuál es el internet? Porque o internet o teléfono, no había más. Pero hubo gente visionaria que cambió todo eso. Que hizo lo que no había posible. Hubo un día alguien que soñó con hacer un avión. Hubo alguien que soñó, el hombre puede volar. Y la gente que dijo, está loco. El hombre no puede volar. Pasaron los años y el hombre voló. Hubo alguien que dijo, podemos tener una foto en un teléfono. Y la gente dijo, no, ese está loco. Ese es el diablo, no se puede. Pero hubo alguien que lo vio y lo hizo realidad. Y hoy tienes teléfonos con cámara. Todas las cosas que tú ves antes no existían.
pero hubo alguien que tuvo la visión, que no se conformó a lo que había y que logró esos progresos que hoy tienes. ¿Por qué? Porque creyeron en esto. Todas las visiones que Dios da para tu vida son visiones que tú no puedes entender. Porque Dios no es un Dios de un siglo, sino es un Dios de la eternidad. Y Dios está viendo lo que va a pasar en cientos de años. Tú tal vez no lo entiendes, pero Dios ya lo entendió, ya lo vio, ya lo hizo y está poniendo en ti solamente una semilla para que tú creas en eso imposible. Que para ti es imposible, pero para Dios todo es posible. Por eso es bien importante que aprendamos a renovar nuestra mente, que puedas estar abierto a cosas nuevas, a cosas diferentes, a cosas que no se están haciendo hoy, pero que se van a empezar a hacer mañana. Solamente personas que tienen abierto el entendimiento para eso son personas que pueden alcanzar una visión diferente y que pueden conquistar a la siguiente generación. Es la única manera. Y si tienen ahí la siguiente, por favor, quiero que veas esto. No podemos convertirnos en lo que queremos permaneciendo en lo que somos. Tal vez muchos de aquí quieren convertirse en alguien. Quiero ser un mejor empresario, un mejor papá, un mejor esposo, un mejor cristiano, pero quieres seguir haciendo lo mismo que te tiene fracasado. Nadie puede alcanzar el éxito si sigue viviendo de la misma manera. Necesitas cambiar, necesitas transformarte, necesitas renovarte, necesitas dejar de pensar como piensas y pensar diferente. ¿Sabes? Lo peor que me puede pasar a mí cuando llega una persona es que me diga, yo así soy y nunca voy a cambiar. ¿Conoce gente así? Si ustedes no levante su mano, porque eso es lo peor que tú puedes decir. Yo así soy y nunca voy a cambiar. Ya no hay esperanza. Si así eres y nunca vas a cambiar, pues tu vida va a estar de fracaso en fracaso. Porque aparte normalmente el que dice eso está mal. Ayúdeme porque me va mal en mi matrimonio. No, pues mira, no, yo así soy y no voy a cambiar. Pero ayúdeme. Ay, Dios mío. ¿Cómo te ayudo? Te mando con el Padre de una vez. A ver si el Padre te ayuda. Porque no te puedo ayudar. Nadie te va a poder ayudar si no decides cambiar. Si no estás dispuesto a renovarte. Es sumamente importante que estemos dispuestos a renovarnos, que estemos dispuestos a cambiar. La cuarta característica que tiene una generación que alcanza la visión es la obediencia. Di conmigo, obediencia. Esa creo que es la más difícil, ¿verdad? ¿Cuántos desobedientes hay aquí? Levanta tu mano, a ti que te gusta la desobediencia. A mí me dijeron ayer no tomes frío, me compré un ice, aleluya. Y hoy sí el té. Casi somos. Te rompes el dedo, no pises, pisando. La cucaracha, ¿no? Somos desobedientes por naturaleza, pero tienes que aprender a ser obediente. Yo les digo siempre una frase a los que están ahí en el equipo, ¿verdad? Que es que el que obedece nunca se equivoca. El que obedece nunca se equivoca. Pastor, eso no es cierto. Sí es cierto. Ponlo a prueba. Viene tu mamá y te dice, pon los platos ahí hasta arriba. ¿Y qué es lo primero que dices? Mamá, no, ahí se van a caer. Y te regaña tu mamá. ¿Qué que me hagas caso? Los pones en otro lado, se caen y ¿a quién le va a echar la culpa? A ti por ser desobediente. Pero si es obediente, tú te subes a la escalera, los pones ahí arriba y cuando se caigan y se rompen, ¿qué vas a decir? Tú me dijiste. Yo no me equivoqué. Yo fui obediente. No hay forma de que haya algo mal esto. Si tú obedeces, nunca te vas a equivocar. Porque no va a ser cosa tuya, va a ser cosa del que te dio la orden. Pero como siempre somos desobedientes, nos metemos en un montón de problemas. Y tal vez tu idea mejor, pero no se va a poder comprobar ya. Así que aprende a ser obediente. Va a ver lo que dice la palabra en Josué 1:16. Dice, entonces le respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas, di conmigo todas. Haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Amén. Entonces yo creo que va a ser algo bien interesante. Este pueblo que alcanzó a conquistar la tierra prometida, ve la frase que dijeron, nosotros haremos todo lo que nos mandes y iremos a donde quiera que nos digas. Cuando tú te sumes a una visión, tú tienes que aprender a ser obediente. Nadie que es desobediente puede sumar una visión. La visión normalmente es una visión grande y no la puedes hacer tú solo. Y puede ser que a ti te toque dirigir una visión o puede ser que a ti te toque sumarte una visión. Si tú diriges la visión, tienes que rodearte de gente así, obediente, que vaya donde tú les digas y que hagan lo que tú les digas que hagan. Porque si no te van a generar un problema. Si no, nunca van a sumar a la visión. Si no, el negocio nunca va a llegar a donde tú quieres llevarlo. Porque tú vas a la derecha y los demás van a la izquierda. Tú dices arriba y los demás dicen abajo. O peor tantito, ¿verdad? Yo soy obediente, pero explícame por qué así. Vas a perder mucho tiempo. Una persona obediente no tienes que explicarle por qué es así. Porque si tienes que convencerlo, entonces no es obediente. Un obediente dice es derecha, derecha. Izquierda, izquierda. Arriba, arriba. Abajo, abajo. Al suelo, al suelo. No sé si alguien aquí es militar, ¿verdad? Pero en la guerra, si es al suelo, al suelo.
Porque si te quedas prendido, ¿y por qué al suelo? ¡Boom! Te volaron la cabeza, hermano. Ya está. Por eso para el ejército lo primero que ven es gente obediente. Tú végate al ejército. Vengo al ejército a enlistarme. Fórmese aquí. ¿Por qué ahí? Fuera. Ya está. De verdad, ahí no se andan con cosas. En el ejército es todos rapados. Llegas con tu melenita, te rapan. Lo primero que quiebran en el ejército es la voluntad de la gente, hermano. Porque si haces tu voluntad, va a ser un problema y vas a matar a un montón de gente. Se tiene que hacer lo que dice el general y punto. Si morimos todos. Y si vivimos todos. Tú tienes que aprender a ser obediente. Sea que dirijas una visión o que te sumes una visión, tienes que ser obediente. Y ve lo que dice también ahí en Josué capítulo 3, un poquito más adelante. Dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando vean el arca del pacto de Jehová nuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, ustedes saldrán de su lugar y marcharán en pos de ella, a fin de que sepan el camino por donde tienen que ir. Por cuanto nosotros no hemos pasado antes de ahora por este camino. Pero entre ustedes y ella, o sea, el arca del pacto, habrá distancia como de 2000 codos, no se acerquen a ella. Yo quiero que sepas algo. Dice aquí la palabra que Josué les dijo la estrategia para avanzar. Ahora, la estrategia y las instrucciones fueron claras. Vamos a un lugar que no conocemos, va a ir Dios delante de nosotros, los sacerdotes van a llevar el acta, por donde ellos caminen, ustedes caminen, no se acerquen más de 2000 codos. Si alguien no seguía esas instrucciones, mira, morían ahí. Lugar extraño, con enemigos que no conocen. Lo peor del caso es que ahí en ese momento el arca del pacto tenía tanta la gloria de Dios que te acercabas 1900 codos. ¿Por qué 2000? Te morías, hermano. Dice la historia que una vez David iba moviendo el arca y uno se iba a caer el arca, mete la mano para agarrarla. La intención era buena, sí, se va a caer el arca, hay que agarrarla. La ejecución fue mala, hermano, porque la instrucción era no te acerques. Es que se va a caer, no te acerques. Pero a veces nos cuesta tanto trabajo ser obedientes. Es que yo pensé que iba a ayudar, es que yo vi que era mejor, es que yo creo, cosas así, yo creo, yo pensé, yo soñé, yo vi, y luego sale todo mal. Lo mejor es cuando estás trabajando, ¿eh? Tienes que hacer este proceso. Llegas, ¿y qué pasó? Es que yo pensé que hacía mejor. Todo se echó a perder. Aleluya. Es que yo creí que la reverse era drive y el drive reverse y me estrellé en la pared. Entonces, gente así, pues usted tiene que ser obediente, amén. Y si tienes ahí la siguiente frase, ser obediente es hacer caso en cualquier circunstancia. Quiero que lo grabes ahí. Ser obediente es hacer caso en cualquier circunstancia. ¿Sabes? Cuando las circunstancias se ponen difíciles, ahí ya no somos obedientes. La obediencia se prueba en situaciones difíciles, hermano. Los militares en el campo de entrenamiento son obedientes. No hay aviones, no hay misiles, no hay enemigos. Pero sabes, muchas veces cuando llegan los militares en medio de una guerra y empieza, ¿verdad?, el ataque, ahí hay muchos que ya no son obedientes. Porque los invade el pánico, el miedo, el temor y dejan de oír instrucciones y salen corriendo. Y adivina qué pasa con esos. Son los primeros que mueren. Porque la obediencia debe ser en toda circunstancia. Te voy a poner un ejemplo más práctico hoy en día. Hay muchas personas que podemos estar aquí siendo obedientes a Dios porque todo te va bien. Yo vengo, canto, aplaudo, levanto mi mano, pero todo me va bien, mi familia está bien, mi negocio está bien, mis hijos están bien, todo me va bien. Pero va a haber un día en que va a haber dificultad en tu vida. Amén. Va a haber dificultad, tienes que aceptarlo y creerlo. No lo digo yo, lo dice la palabra. En este mundo tendrás aflicciones. Tienes que tenerlo claro. Si tú no tienes claro que va a tener problemas, tienes un problema. Porque va a llegar el problema, te va a dar un batacazo y te va a caer tirado. Entonces va a llegar el día en que vas a tener un problema. ¿Y sabes qué va a ser lo primero que va a pasar? Que no vas a venir. Lo segundo que va a pasar, te vas a enojar con Dios. Lo tercero que vas a pasar, vas a ser desobediente a todo lo que aprendiste. ¿Por qué? Porque la situación difícil te hizo olvidar todo. Porque es fácil ser obediente cuando todo está bien. Lo difícil es ser obediente cuando las cosas están mal. Pero Dios necesita que en medio de lo malo tú seas obediente para darte la victoria. Todas las visiones se pueden alcanzar si tú eres obediente en medio de lo difícil. Cuando venga esa dificultad que amenaza con el sueño que tú tienes que seguir avanzando y ser obediente. Porque en medio de ese avance vas a poder encontrar la victoria y vas a superar todo obstáculo. Amén. Y por último, el último gran requisito es tener fe. Di conmigo fe. Necesitamos tú y yo tener fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios.
Y toda visión requiere fe. Imagínate Steve Jobs cuando creó el iPhone. Tuvo que tener fe de pensar que una pantalla iba a hacer todo lo que hace hoy en día. Yo no sé tú, pero si a mí hace 25 años me hubieran dicho que una pantallita iba a hacer todo lo que hace hoy, yo me río de esa persona. Es más, no sé si te acuerdas de las televisiones esas grandotas con el bolo ese ahí, la rueda esa que giraba, tac, 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 tac. Si a mí cuando yo tenía esa televisión me hubieran dicho, va a haber pantallas touch que se van a conectar al otro lado del mundo y vas a poder ver un chino en vivo, yo me río de esa persona, la verdad. Es una locura, eso no podía ser posible, pero hoy es posible. ¿Por qué? Porque hubo alguien que tuvo fe en que eso podía pasar. Toda visión requiere fe para que pueda llevarse a cabo. Yo no sé cuántos de aquí tienen hoy un negocio. Si hoy tú tienes un negocio, a lo mejor hace 10, 15 años que no lo tenías, hubieras pensado que era imposible estar en la posición en la que hoy estás. Tú dices, no hay forma de que yo salga adelante, no hay forma de que tenga los vehículos, los locales, el negocio que hoy tengo. Imposible, no hay forma. Pero hubo un día en que creíste, tuviste fe, te preparaste, tuviste carácter y lograste lo que hoy tienes. Es sumamente importante tener fe. Y quiero cerrar con eso, si puede ir acomodándose la banda. Josué capítulo 3, verso 14 dice así: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de la Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén. Ahora quiero que veas algo interesante de esta historia. Dios le dijo a Josué al principio, lo que estudiamos, lo que leímos: esfuérzate y sé valiente, y se lo dice 3 veces. Porque Dios sabía que cuando llegaran al Jordán, el Jordán iba a estar desbocado. Ahí iba a haber aguas llegando por todos lados al Jordán. O sea, humanamente iba a ser imposible cruzar el Jordán. Pero Dios le dice 3 veces: esfuérzate y sé valiente, yo soy contigo. No temas ni desmayes, avanza. Y Josué fue creyendo esa palabra y le dijo al pueblo: preparen comida porque nos vamos en 3 días. Y yo me imagino, ¿verdad?, al pueblo diciendo: nos vamos en 3 días, el río está alto, está cayendo agua. Yo no sé esto cómo va a pasar. Pero sabes, el pueblo le contestó: vamos a ser obedientes contigo. Y el pueblo preparó todo, pero yo me imagino en medio de su corazón: Señor, haz algo porque aquí nos va a matar este hombre. Y empezó a caminar, ¿verdad?, los sacerdotes con el arca del pacto, y empezó el pueblo detrás de ellos. Y dice en la historia aquí que leímos que los pies de los sacerdotes se mojaron a la orilla del agua. Eso significa que no fue que cuando se levantaron el agua se abrió. No fue cuando se acercaron que el agua se abrió. No fue que hayan dicho algo para que el agua se secara o se detuviera. Fue cuando entraron al agua que el agua se detuvo. Hay muchas veces situaciones en tu vida en las que dices: yo voy a emprender, yo voy a sumarme a la visión cuando pase esto, cuando mi familia se restaure, cuando mis hijos lleguen, cuando el negocio prospere, cuando me asciendan de trabajo, cuando tenga más tiempo. Todo es cuando pase algo. Pero Dios no funciona en que tú te muevas cuando algo pase. Dios funciona de que tú camines aunque no pase nada. Y esa gente empezó a caminar y el río se desbordaba y el Jordán estaba fuera de las orillas y venía más agua para ellos y no había forma humana de que pudieran pasar. Pero los sacerdotes se metieron al agua porque dijeron: Dios va a hacer algo. Y yo no sé cuántos aquí están en medio de sus problemas y dificultades detenidos. Yo voy a avanzar cuando esto se acabe. Yo voy a avanzar cuando esto se termine. Yo voy a avanzar cuando esto se detenga. Yo voy a avanzar cuando el problema frene. Pero Dios te dice: necesitas avanzar. Porque solamente los que avanzan son los que tienen fe. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves. No se veía cómo el río iba a detenerse. No se veía cómo las aguas iban a dejar de caer. Pero ellos creían que se iban a detener. Y ellos empezaron a caminar, se empezaron a mojar. Pero cuando empezaron a mojarse, el agua se detuvo.
Yo quiero que sepas algo. Yo no sé qué problema estás pasando, pero hoy Dios te dice, tienes que avanzar a la visión. Tienes que avanzar a la visión. Tienes que empezar a compartirle a alguien que Dios es real. Tienes que empezar a compartirle a alguien que Dios está aquí. Tienes que empezar a hacer algo por mí. Tienes que empezar a establecer el reino. No te detengas a que el problema se acabe, porque cuando tú empieces a caminar, yo detengo el problema, dice el Señor. Yo soy el que va a detener el problema, pero quiero ver primero tu fe. Quiero ver primero que tú me creas. Quiero ver que primero tú te detengas y que tú hagas algo imposible, algo que no parecía real. Tienes que empezar a hacer algo. Dice ahí en la pantalla, solo aquellos que están dispuestos a creer podrán volver realidad sus sueños. Tu sueño solo va a ser realidad cuando tú decidas caminar en medio del problema, en medio de la dificultad, cuando tú decidas mojarte los pies. Tienes que decidir mojarte los pies. Dice la palabra que cuando entraron los sacerdotes y se mojaron los pies, en ese momento el agua se detuvo y los demás entraron en seco. Hoy yo quiero decirte algo poderoso en el nombre de Jesús. Creo que va a ser algo profético para tu vida. Hay muchos aquí que tienen los sueños rotos, que llegaron aquí sin esperanza, que llegaron tristes, que llegaron con cero posibilidades de que las cosas salgan bien. Y hoy Dios te dice, necesito que tú mojes tus pies, porque hay una generación que viene detrás tuyo que va a caminar en seco. Pero solamente necesito que tú te mojes los pies. Necesito que tú abras brecha. Necesito que tú abras camino, porque tus nietos, tus bisnietos van a caminar en seco en el nombre de Jesús. No van a pasar por lo que tú pasaste, porque esa prueba que tú pasaste le está abriendo el camino a tu generación, le está abriendo el camino a tus hijos, le está abriendo el camino a tus nietos. Pero se necesita una generación valiente, porque ¿sabes qué pasó? Hubo una generación que era la de Moisés, que no decidieron mojarse los pies, que no decidieron creer, que no decidieron cambiar su mente. ¿Y sabes qué le pasó a esa generación? Se murió en el desierto. Y entonces sus hijos tuvieron que mojarse los pies, porque hubo una generación cobarde que no entró al agua. Hoy Dios te dice, no puedes ser de esa generación cobarde. Tienes que ser de la generación valiente que se moje los pies. Y no importa si estás avanzando, pero es que el agua ya me va a llegar al cuello. Sigue avanzando, porque por esa fe tus hijos no van a caminar en seco, tus nietos van a caminar en seco, tus generaciones van a caminar en seco. Tienes que ser esa generación valiente.